La conferencia de hoy es la número 100. Con esto quiero daros las gracias a todos los que las habéis seguido desde el primer día, porque habéis tenido una paciencia de santo impresionante. Pero además quisiera dar gracias a Dios porque jamás nos hubiésemos pensado que haríamos 100 conferencias seguidas, porque, sabéis la verdad, estaba planeado hacer como mucho 10. Ahora lo estaba comentando con una chica de aquí. Y bueno, esos 10 se han multiplicado, ya veis por cuánto, ¿no? Por eso damos gracias a Dios porque a través de estas 100 conferencias han sido muchos testimonios de personas que las han ido siguiendo, que las siguen aún, otros que se van añadiendo y que muchísimas de ellas han entregado su vida al Señor. Esta semana, ayer mismo, recibía otra llamada de una persona diciéndome lo mismo, y es un continuo, y por eso doy gracias a Dios desde aquí y quiero compartirlo con todos vosotros. La temática de hoy es muy extensa, sobre todo en el apartado de noticias. La otra ya sabéis que es la de las puertas dimensionales, ya vamos por el número 23, y aún seguirá bastantes más, porque hay más cosas que habrá que añadir, y algunas cosas que os van a sorprender y mucho. Pero bien, vamos ahora ya con el apartado de noticias y empezamos con esta imagen que supongo que muchos de vosotros no habréis visto por televisión, y ponemos el texto de Apocalipsis 13 del 11 al 18, donde se nos habla de esa segunda bestia que daría el poder al papado y en el cual haría que todo el mundo pasase bajo la voluntad de estos grandes poderes. La foto es muy explícita, vemos a la izquierda al presidente actual de los Estados Unidos, mientras en el otro extremo vemos a Mitt Romney, que es el candidato que puede llegar a ser el presidente de Estados Unidos. Pero en medio ya veis a un señor muy risueño, que pertenece, como no, ya lo veis, al Vaticano, pero que es el señor que dirige básicamente el Vaticano en Estados Unidos. Ya veis que evidentemente las posturas son muy congratulantes. Es una cena benéfica de la cual nosotros ya estuvimos presentando aquí en anteriores veces que se realizó, cómo se hacía en un lugar muy concreto, del cual haremos un breve repaso hoy también. Aquí tenéis el texto que ya nos advertía de esa unión entre unos y otros, entre Estados Unidos y el Vaticano. Y ahí vamos a las noticias. Los católicos, una fuerza decisiva en las elecciones. Las bases católicas prefieren a Obama, pero un reducto ultraconservador se alinea con los obispos para apoyar a los republicanos. Sea como fuere, lo que está claro es que muchos católicos votarán, porque cada vez hay más en Estados Unidos, y pueden ser realmente decisivos, dicen, para que salga uno u otro candidato elegido. Ya sabéis que al fin y al cabo mandarán los que ellos quieren que manden, por supuesto, pero siempre hay algo que lo mueve aún más claramente hacia un lado o el otro. Romney empieza a sumar apoyos evangélicos. Y aquí tenéis precisamente a Mitt Romney al lado de Billy Graham, que lo veis en la parte central de las imágenes, este famoso orador evangélico, del cual hemos venido hablando más de una vez de él y su hijo. Ya sabéis que él es un masón del grado 33 y que ha trabajado muy fuertemente por el ecumenismo. Ahora le da el apoyo este señor también a Mitt Romney, que ya sabéis que es un mormón, y que precisamente los mormones no están bien considerados entre el mundo evangélico, pero ahora parece ser que esto ya tampoco está importando, ¿no? Todo se va puliendo cada vez más para conseguir de todos hacer uno. Y aquí tenéis precisamente un sarcástico Mitt Romney intercambia bromas con un autocrítico Barack Obama, y fue precisamente en uno de esos en esa cena benéfica que se hizo y que cada año es típica y tradicional, donde el presidente actual y el candidato a la presidencia por el otro partido se encuentren en esa cena de apoyo que tiene el catolicismo directamente sobre la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, y que allí pues bueno, salen, hacen un poco sus gracietas y así pues se promocionan un poco más, pero siempre bajo el beneplácito, como no, lo hemos visto antes, del propio Vaticano. Todo esto sucede en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, del cual ya mostramos unas imágenes en conferencias bastante anteriores. Después de ver sus gracietas, vamos a ver
algo que de gracietas no tiene muchas, y aparece en los escritos de Ellen White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Cuando el protestantismo extienda las manos a través del abismo y tome la mano del poder romano, cuando éste extienda las manos a través del abismo y tome la mano del espiritismo, cuando bajo la influencia de esa triple alianza, nuestro país, se refiere a los Estados Unidos, rechace todos los principios de su Constitución como un gobierno republicano y protestante y haga provisiones para la propagación de los engaños y falsedades del papado, entonces podemos saber que ha llegado el tiempo para las operaciones extraordinarias de Satanás y que el fin está próximo. Cuando Ellen White escribió esto era impensable que el protestantismo extendiera sus manos a través del abismo hacia la Iglesia Católica. Ahora ya veis, una vez más, y este año se comprueba también, como eso prácticamente ya no existe. Ese abismo se ha visto superado y esa mano hacia el espiritismo, bueno, ya sabéis que todo converge por detrás con lo mismo, ¿no? Las sociedades secretas. En el conflicto de los siglos también aparece esta otra cita, donde nos dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Esto sigue siendo profecía, aún no ha terminado de cumplirse. Estamos viendo cómo las iglesias principales de Estados Unidos se están uniendo en puntos comunes, están apretando, y más noticias que veremos al respecto, hacia el gobierno de ese país para que se haga y se determinen las leyes como ellos quieren. Y finalmente esto formará una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia que decía la profecía. Y después, ¿qué vendrá? Pues la inflicción de penas civiles contra los que no quieran aceptar lo que ellos nos van a imponer. Otra cita más del conflicto de los siglos. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. Démonos cuenta, como aquí Ellen White es muy clara, se centra todo básicamente en la cristiandad. Habrá dos bandos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o sea, los que guardan los 10 mandamientos tal como aparecen en Éxodo 20, incluido el sábado, y los que tienen al espíritu de profecía, y los otros, los que adoran al papado y a su imagen, Estados Unidos, y reciben su marca, de lo cual hablaremos en un próximo tema. Pero ya veis que esta marca va a ser finalmente de obligación absolutamente para todos, pero dice que el pueblo de Dios no la tendrá. Ya sabéis a qué me he estado refiriendo cuando he dicho lo de la marca de la bestia durante tanto tiempo, ¿verdad? Y aquí tenéis, para terminar este pequeño resumen de lo que sucedió en ese hotel, una vez más, la gran sintonía que hay entre los tres, al menos en la foto esta, la anterior, y las que vimos en anteriores conferencias de lo mismo, siempre los vemos muy risueños, ¿verdad? ¿Alguien piensa que hay un distanciamiento entre el mundo protestante y el mundo del Vaticano? Ya es plenamente historia. Evidentemente esto no quiere decir que a la gente católica se le tenga que hacer malas caras, en absoluto, pero participar de lo mismo, desde luego que no se puede. Pero en fin, esta era la profecía y aquí tenéis el cumplimiento delante vuestro, y más que veremos. Y como estamos en el tema del Vaticano, y hoy tenemos mucho tema de Vaticano, mucho análisis de noticias, vamos a empezar por estas. El obispo de Solsona propone combatir la caída de feligreses con una cruzada evangelizadora. E incluso dice de utilizar a Cáritas
para poder hacer todo esto aún mucho más arduamente. Y que no solo se les dé caridad, sino que se les lleve a los pobres a la conversión. Bien, esto es muy fuerte, ¿no? Porque es venir a decir de que si eres ayudado por ellos, pues tendrás que terminar convirtiéndote en uno de ellos, si no, realmente, pues la ayuda se te acabó. Esta voz ha tenido sus contrarréplicas dentro de sectores incluso de la misma Iglesia, pero ya lo han soltado. Y tarde o temprano, la gente, debido a la crisis, tendrá que acudir más aún a ellos. Luego veremos cómo todo esto va precisamente en sintonía de lo que nos espera cuando los resultados empiecen a salir de lo que vamos a ver dentro de poco sobre el Sínodo de los Obispos. Haremos un resumen de todo lo que allí ha acontecido estos días y que no tiene para nada desperdicio, porque vais a ver una noticia que empieza a ser ya de las escalofriantes de verdad. Mientras tanto, padre implora a sociedad perdone hijo blasfemo. Resulta de que un chico profanó una basílica de Nuestra Señora de la Altagracia y es un chico de 24 años, donde se dice que tiene problemas mentales, y este chico fue a hacer pues barrabasadas, por decirlo de algún modo, en esa basílica. Y evidentemente esto ha planteado unos graves problemas, porque resulta que este chico es adventista del séptimo día. Entonces su padre ha dicho que su hijo no está bien de la cabeza, que necesita un buen psiquiatra, y evidentemente él ha pedido que se lo ayude como bien se pueda para que este chico no siga por este camino y pueda mejorar su estado mental. Pero evidentemente esto ha hecho saltar ampollas. Y recordáis una vez más que esto nos lleva a una noticia que presentamos hace ya tiempo, hace un buen tiempo, sobre cómo un apartado del sector católico hablaba contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de cómo ellos, precisamente los adventistas, iban contra la Virgen, y que precisamente un señor que era un predicador adventista, no pastor, pero que se preparaba un tema contra la Virgen María, tuvo una aparición de la Virgen María y todo tuvo que cambiar drásticamente en su vida. Pues bien, en el fondo, el problema se puede llegar a encasillar con lo mismo. Si alguna cosa más de estas se llegase a repetir, muy fácil es empezar a decir de que es que estos son anticatólicos, por tanto hay que hacer algo con ellos, ¿no? Esperemos que esto no suceda más, porque para nada hay que ir contra las otras denominaciones atacando, para nada, aunque sabemos lo que hay detrás del catolicismo. Pues bien, ya veis que puede haber problemas por estas cosas. Ojalá eduquemos bien a nuestros hijos y sepamos decirles que aunque haya lo que hay detrás de cada cosa, nuestros hijos deben andar haciendo el bien, siempre. Thomas Nagel, el renombrado filósofo ateo, anuncia: los defensores del diseño inteligente merecen nuestra gratitud. ¿Sabéis? Este señor, este filósofo ateo, que tiene un gran peso en el mundo de la filosofía, sabéis que él, como ateo, evidentemente defensa el postulado de que no hay Dios, pero él mismo ahora argumenta de que realmente tiene problemas cuando ve que esta gente está haciendo tanto a través del diseño inteligente y que está haciendo estudios realmente buenos. Pero hay una frase de él que finalmente es sincera. Y mirad qué llega a decir en este apartado de aquí, que veis, donde pone nota del traductor español. Thomas Nagel, en su libro La última palabra, se refiere a lo que él llama el temor a la religión misma. En 1997 él escribió: hablo por experiencia, siendo que yo mismo siento profundamente este temor. Deseo que el ateísmo sea cierto y me intranquiliza el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que conozco son creyentes religiosos. No se trata solo de que yo no creo en Dios y que naturalmente espero estar en lo cierto en mi creencia. Se trata de que tengo la esperanza de que no haya Dios. No quiero que haya Dios, no quiero que el universo sea así. Desde su punto de vista, este temor puede ser
la causa de mucho del cientificismo y reduccionismo de nuestro tiempo. Desde luego ha sido muy claro este señor cuando escribió estas palabras, muy sincero. La mayor parte de gente atea es atea porque no quiere que exista Dios, porque esto le haría cambiar su propia vida, y no quieren. Entonces se basan o se escudan en el cientificismo para prácticamente decir, no, Dios no existe, ¿no? Pero él reconoce que realmente la cosa es un problema para él, ¿no? Y para tanta gente esto es así en verdad. Démonos cuenta que este señor, yo no sé si realmente habla así porque él lo siente, o es de esos señores que son utilizados para hacer ver que son una cosa cuando en verdad son otra, y empezar a girar la mentalidad de la población, porque ya sabéis que la campaña de la nueva evangelización ha empezado, ¿no? Pues bien, veremos si realmente esto va a producir cambios en muchas personas o no. Mientras tanto, mirad dónde están más cambios. Católicos llevan a cabo su primer evento en la Catedral de Cristal. Este magnífico edificio, del cual os podría haber mostrado muchas más imágenes, fue un edificio que pertenecía a un grupo protestante que se dividió, ya que el marido y la mujer no se entendían, decían cosas que discrepaban, cada uno fundó su propia iglesia, y este enorme edificio ha pasado a ser adquirido precisamente por la Iglesia Católica, queriendo decir que verdaderamente tiene un gran poder en esa zona. Mirad que precisamente esto atrajo a 1.200 católicos. No estamos hablando de un edificio de risa, estamos hablando de un lugar donde se puede congregar muchísima gente. Y esto en Estados Unidos. Y pensar que Ellen White, cuando escribía que Estados Unidos iría dando ese poder cada vez más al Vaticano, era, bueno, como escribir una tontería solemne, ¿no? Pues ya veis cómo las profecías van apareciendo delante nuestro. Y mientras tanto, ¿qué sucede en Bolivia? Pues que se construye una estatua de la Virgen María de 45 metros de altura. Aún está inacabada, será la más grande de Latinoamérica. Ya veis aquí en la imagen cómo va a ser, realmente inmensa. Y evidentemente no queráis saber la de millones que esto habrá costado, en un país que verdaderamente tampoco es que la población esté tirando cohetes continuamente de alegría económica, ¿no? Pero bien, ¿por qué se está haciendo esto? La nueva evangelización está haciendo su función, es lógico. Mirad cómo curiosamente además dice que esta estructura, en ella se diseñaron 140 aberturas en forma de estrellas, donde se colocarán luces para adornar la figura. Evidentemente estas estrellas os podéis imaginar de cuántas puntas van a ser, ¿no? Siempre, una vez más, relacionado con la Virgen María. Recordemos la bandera de la Unión Europea también, ¿eh? Y aquí tenéis precisamente otro titular que nos dice que construye una Virgen mayor que el Cristo de Río de Janeiro, que ya era un mito en sí, ¿no? Pues todo esto nos está denotando que el peso del catolicismo está cogiendo aumento, un buen auge. La libertad de religión, un derecho humano basado en la dignidad humana, presentado el informe anual de ayuda a la Iglesia necesitada. Unos 350 millones de cristianos sufren persecución o discriminación religiosa en el mundo. Los ataques a los cristianos han aumentado en 309% entre 2001 y 2010. Son algunas de las principales conclusiones del último informe sobre libertad religiosa en el mundo, dado a conocer este martes en Madrid, España, por la Fundación Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada. Durante la presentación del documento que da cuenta de la situación de la libertad religiosa país por país, el director de AIN España, Javier Menéndez Ros, aseguró que la falta de libertad religiosa y las amenazas no han hecho más que aumentar. En los países de la denominada mediáticamente primavera árabe es donde se registra un mayor retroceso en la libertad de los cristianos para expresar su credo religioso. En Egipto, Túnez y Libia la situación de inseguridad de los cristianos ha empeorado aún más, comentó Menéndez Ros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Creéis que se van a quedar indiferentes? Evidentemente quiere decir que volverá a haber una actuación contra esa primavera árabe, que está islamizando más drásticamente a esos países, tal como tenían previsto que se hiciera. Pero quiero que en vuestras mentes estas dos palabras, primavera árabe, queden grabadas, porque dentro de poco vais a ver una noticia
que verdaderamente os va a impactar si lo analizáis un poco. Una situación similar se da en algunos países de África como Kenia, Mali, Nigeria, Chad y Sudán, con el aumento de grupos radicales islamistas. China también se suma a la larga lista de países donde aumenta la discriminación por razones religiosas. Es un país preocupante, ya que el gobierno lleva un control exhaustivo de los miembros de la Iglesia Católica. ¿Qué está poniendo en punto de mira? Pues tanto a los países islámicos como China. ¿Qué nos decían las profecías? ¿Que habría conflictos con quién? Pues precisamente con estos dos grupos. ¿Por qué? Bueno, ya tenéis un pequeño punto, por decirlo de algún modo, ¿no? Excelentes relaciones católico-ortodoxas en la Federación Rusa. Ha habido progresos en la libertad religiosa según la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ha continuado el proceso de acercamiento entre el Estado y los principales grupos religiosos del país, especialmente la Iglesia Ortodoxa rusa. Además de la financiación pública a las iniciativas de la Iglesia y de la aprobación de las reclamaciones de propiedades por parte de las asociaciones religiosas, en varias ocasiones el presidente Dmitry Medvedev definió las relaciones Iglesia-Estado como una sinfonía. Sabéis, a veces cuando uno lee estas cosas, las puede leer muy rápidamente y no percatarse de la importancia que realmente tiene esto. Pero cuando el propio presidente Dmitry Medvedev está hablando de una sinfonía de relación entre Iglesia y Estado, nos lo está diciendo todo. Una vez más, ese teórico alejamiento que hubo con el gobierno por parte de la Iglesia Ortodoxa en Rusia va a desaparecer, porque ya está desapareciendo prácticamente, ya lo veis en sus palabras, ¿no? La relación Iglesia-Estado, esto lo vamos a volver a vivir en breve en toda Europa. No solo va a ser cuestión de Rusia, luego veremos precisamente si esto va a ser así o no. El artículo sigue diciéndonos: en algunos casos los fondos públicos también se utilizaron para construir nuevos lugares de culto, entre ellos varias mezquitas en Tiumen y una iglesia ortodoxa en Tomsk. En varias ocasiones, las autoridades locales han intentado encontrar patrocinadores que paguen la construcción de los lugares de culto. Por ejemplo, en Yaroslav y Penza. En 2011, la compañía petrolífera estatal Transneft destinó 390 millones de rublos a la Iglesia Ortodoxa rusa. Yo no sé si nos percatamos que es algo parecido a lo que ha sucedido en España cuando el gobierno ha proporcionado terrenos para edificaciones de iglesias a protestantes, incluido la Iglesia Adventista. ¿Con esto qué te están diciendo? Nosotros te damos, pero como siempre es a cambio de nada. Hay que ser muy ingenuo para creer que es a cambio de nada. Se han producido numerosos episodios que demuestran las excelentes relaciones existentes entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa rusa. Casi nada. Católicos y ortodoxos andando juntos. Ecumenismo. Y vamos a ver ahora la otra noticia, el credo explicado por Benedicto XVI. El aniversario de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II es una gran oportunidad para volver a Dios, para profundizar y vivir con mayor valentía la propia fe, para fortalecer la pertenencia a la Iglesia, maestra en humanidad, y que a través de la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos y las obras de caridad, nos lleve a encontrar y conocer a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene de raro? Bueno, a mí sencillamente me gustaría destacar estas palabras que tienen ellos puestas entre comillas. Maestra en humanidad. ¿La Iglesia ha sido maestra en humanidad? Bueno, sí, ha tenido sus hospitales, sus colegios, donde da de comer también, pero ¿ha sido maestra en humanidad siempre, en toda su historia? Yo lo que he visto en toda su historia precisamente son asesinatos entre ellos, asesinatos a los que no creían como ellos, persecución de la propia Biblia con su quema, incluso de las personas que las tenían, y ya hemos visto lo que están haciendo por detrás, aunque aparentan lo bueno en su parte alta, el Vaticano, ¿no? Maestra en humanidad. Bueno, si ellos lo dicen, será verdad, ¿no? El obispo de San Sebastián, en España, reconoce que alrededor del 50% de los jóvenes no creen en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Subraya la emergencia de una mayor evangelización centrada en la juventud. Por tanto, jóvenes vascos,
Ya os podéis preparar también, porque también habrá para vosotros, al igual que para el resto de los jóvenes de toda Europa. Va a haber un cambio de mentalidad, porque ellos ya han empezado la nueva evangelización y especialmente van a ir por los jóvenes. Y dos, al papado, y en el cual haría que todo el mundo pasase bajo la voluntad de estos grandes poderes. La foto es muy explícita. Vemos a la izquierda al presidente actual de los Estados Unidos, mientras en el otro extremo vemos a Mitt Romney, que es el candidato que puede llegar a ser el presidente de Estados Unidos. Pero en medio ya veis a un señor muy risueño, que pertenece, como no, ya lo veis, al Vaticano, pero que es el señor. Por eso damos gracias a Dios, porque a través de estas 100 conferencias han sido muchos testimonios de personas que las han ido siguiendo, que las siguen aún, otros que se van añadiendo, y que muchísimas de ellas han entregado su vida al Señor. Esta semana, ayer mismo, recibía otra llamada de una persona diciéndome lo mismo, y es un continuo, y por eso doy gracias a Dios desde aquí y quiero compartirlo con todos vosotros. La temática de hoy es muy extensa, sobre todo que dirige básicamente el Vaticano en Estados Unidos. Ya veis que evidentemente las posturas son muy congratulantes. Es una cena benéfica de la cual nosotros ya estuvimos presentando aquí en anteriores veces que se realizó, cómo se hacía en un lugar muy concreto, del cual haremos un breve repaso hoy también. Aquí tenéis el texto que ya nos advertía de esa unión entre unos y otros, entre Estados Unidos y el Vaticano. Y ahí vamos a las noticias. Los católicos, una fuerza decisiva, todo en el apartado de noticias. La otra ya sabéis que es la de las puertas dimensionales, puertas, ya vamos por el número 23, y aún seguirá bastantes más, porque hay más cosas que habrá que añadir, y algunas cosas que os van a sorprender y mucho. Pero bien, vamos ahora ya con el apartado de noticias y empezamos con esta imagen que supongo que muchos de vosotros no habréis visto por televisión, y ponemos el texto de Apocalipsis 13 del 11 al 18, donde se nos habla de esa segunda bestia que daría el poder. La conferencia de hoy es la número 100. Con esto quiero daros las gracias a todos los que las habéis seguido desde el primer día, porque habéis tenido una paciencia de santo impresionante. Pero además quisiera dar gracias a Dios porque jamás nos hubiésemos pensado que haríamos 100 conferencias seguidas, porque, sabéis la verdad, estaba planeado hacer como mucho 10. Ahora lo estaba comentando con una chica de aquí. Y bueno, esos 10 se han multiplicado, ya veis por cuánto, ¿no?